Hola a todos, hoy es un día muy especial para Anonymous. Aquí les vamos a platicar un poco de la situación actual que se vive en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto conocido como La Ruana y les vamos a explicar un poco cómo se dieron estos grupos criminales y la manera en que trabajaban, con extorsiones, levantamientos, cuotas, cobros de piso, y en la manera que operaban y quiénes fueron los primeros que trajeron a estos grupos criminales a nuestro pueblo de paz y tranquilidad y asimismo les contaremos un poco de cómo la gente se cansó de la situación actual, por eso fue que nos levantamos en armas. Empecemos por nuestro comandante Hipólito Mora, quien tuvo la valentía y la gallardía de empuñar un arma y llamar al pueblo, para asimismo defender su pueblo y acabar con estas lacras y sanguijuelas que no dejaban en paz a nuestra comunidad y asimismo, sacar a todo este grupo de nuestro pueblo y hacer la parte que le tocaba al gobierno, que era defendernos y lo que ellos no pudieron hacer en 11 años, nosotros lo hicimos en 24 horas. Se preguntarán, ¿por qué nos levantamos en contra de estos grupos criminales? Bueno, les explicaré un poco. A los que tenemos parcelas, nos empezaron a cobrar una cuota de 2.000 pesos por hectárea cada 6 meses, lo mismo que con los productos que cosechamos. Limón, 2 pesos por caja al productor, 2 pesos al cortador, y 2 pesos al empaque que da un total de 6 pesos por cada caja de limón. A los ganaderos, 1 peso por litro de leche, lo mismo que 1 peso al comprador de leche. En la venta de ganado, 7 pesos por kilogramo y 7 pesos al comprador. A los carniceros ellos tenían que dar una cuota de 15 pesos por kilogramo. A los tortilleros, 2 pesos por kilo de tortillas. A las casas, dependiendo el tamaño, empezaba desde los 500 pesos hasta los 5.000. Los que tenían moto 200 pesos. Los que tenían carro 1.000 pesos dependiendo el modelo. A las tiendas, cenadurías, comercios, vendedores ambulantes, todo aquel que genera 1 peso de ganancia, pero, lo más indignante fue que empezaron a llevarse a nuestras hermanas, nuestras hijas, y en ocasiones hasta nuestras esposas para hacerlas sus esclavas sexuales sin que nadie pudiéramos hacer o decir nada porque teníamos que callar todas las atrocidades que cometían. Y lo mismo que las personas que pudieron quejarse o decir algo, solo los levantaban y asesinaban para intimidar al pueblo. Ahora, ¿cómo es posible que a nuestro comandante el señor Hipólito Mora, lo quieran acusar de delitos y demandas que tiene en contra de su persona cuando lo único que ha hecho es ayudar al pueblo para defendernos de estas lacras y sanguijuelas que son los caballeros templarios? Necesitamos el apoyo del gobierno federal y de nuestros hermanos comunitarios y pueblos, porque en nuestros gobiernos estatales corruptos y vendidos no podemos confiar, ya que todo el gobierno estatal forma parte de la nómina del grupo criminal y terrorista, los caballeros templarios. ¿Cómo es posible que a nuestro comandante el señor Hipólito Mora tenga alrededor de unas 50 demandas que lo único que ha hecho es defender al pueblo, en solo 4 meses? Y a todos estos criminales que son narcotraficantes y asesinos, secuestradores, no los puedan investigar o hacer nada. Bueno, ahora les platicaré un poco de cómo estos grupos criminales, los trajeron a este pueblo. Era por el año 2002 cuando se dio la primera reunión o junta que se llevó a cabo afuera de la terminal de las Galeanas del poblado de La Ruana. Llegaban ese día, los principales líderes, Carlos Alberto Rosales Mendoza alias el Tísico, o el Carlitos Rosales. Acompañado de José de Jesús Méndez Vargas, alias el Chango Méndez. Acompañado de un integrante de los Zetas, quienes convocaron a los narcotraficantes de ese pueblo por dicha reunión y asimismo, hacerles saber que iban a formar parte del primer cartel de los Zetas. Y aparecía la dicha reunión, Jesús Torres Chávez alias La Chucha o Chuy Torres, acompañado de Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo, asimismo llegaba Omar Mora, alias La Nalgona, Carlos García Mallorquín, alias El Orejón, y Rigoberto Alcaza Valencia, alias La Gollita. Asimismo Fernando Chávez López, alias El Güero Chávez, quien no estuvo de acuerdo, e inconforme, y pasó a retirarse. Bueno, empezaron los acuerdos y las pláticas. Fue cuando por primera vez se discutía el integrarse a una plaza y a un cartel, y las personas que estoy mencionando, fueron las que aceptaron y trajeron a nuestro pueblo, y llegaba una nueva era, de empezar a pagar por nuestra seguridad, cuotas y derechos de piso. Y desde entonces, se vino desarrollando una ola de violencia, y así se empezó y se formó el primer cartel, en nuestro pueblo, que eran los Zetas. Se empezaba una nueva era del narcotráfico, asimismo como ir corrompiendo las autoridades y empezar a asesinar a los que estaban en contra, y empezar a crecer la dicha organización, porque se empezaron a unir más y más narcotraficantes.
Empecemos con nuestro presidente municipal, en aquel entonces, Fernando Chávez, el Güero Chávez. A quien lo volvieron a convocar a una reunión para hacerle saber que tenía que estar al servicio de dicha organización, y más sin embargo, como sostenía en la primera vez, que no formaría parte de su organización ni estaría al servicio de ellos, el cartel tomaba la decisión de mandarlo a asesinar, con sus gatilleros o sicarios, quien en aquel entonces, José Antonio Arco Martínez alias El Toñón, fue el brazo ejecutor o quien lo asesinó. Y desde entonces se vino una ola de levantamientos y asesinatos del mismo pueblo. Seguimos con Gonzalo Solórzano, alias El Violín, quien fue levantado y asesinado por orden de Jesús Torres Chávez, alias Chuy Torres o La Chucha. David Magaña Guzmán, alias Chivas Güeras, quien fue levantado y asesinado por orden de Rigoberto Alcázar Valencia, alias La Goyita, Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo, Jesús Torres Chávez, alias Chuy Torres, Alfredo Quintero Vargas, alias Monín, y Manuel Ureña Orozco, alias Culo Bajito y Alfonso González Godínez, alias La María. Rondán Bonilla Lara, quien fue levantado y asesinado por orden de Rafael Sánchez Moreno alias El Pollo, Rigoberto Alcázar, Jesús Torres Chávez Chuy Torres, Alfredo Quintero Vargas, alias Monín y Manuel Ureña Orozco alias Culo Bajito y Alfonso González Godínez, alias La María. Asimismo, a un capitán del ejército destacamentado en Veracruz, que fue levantado en la cenaduría del Maicillo, y a su suegro, Fernando Bucio, quien tuvo la valentía de irlo a reportar a Apatzingán al 43 Batallón de Infantería, quienes ellos mismos se lo entregaron, a la Maña o a la Plaza, para que fuera asesinado junto con su yerno y fueran quemados vivos. Lo mismo que con Antonio García, alias Borucras. Salvador Figueroa Martínez, alias Chava Loco, lo mismo que a sus dos hijos. José Torres Naranjo, alias El Apache. Francisco García, alias Kiko García. Salvador Torres. Juan Carlos González Bermúdez y José Antonio González Bermudas, alias Palillos. Leonel Martínez Villalobos. Y a un teniente coronel, del Estado de México. Todos ellos levantados y asesinados por quienes tomaban las decisiones, en La Ruana, Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo, Rigoberto Alcázar Valencia, alias La Goyita, Jesús Torres Chávez, alias La Chucha o Chuy Torres, Manuel Ureña Orozco, alias Culo Bajito, Alfredo Quintero Vargas, alias Moninfi Alfonso González Godínez, alias La María. Aquí les dejo un listado de quienes ordenaron sus ejecuciones, y asimismo, les seguiré contando cómo esa dicha organización pasaba a crecer, porque se independizarían de los Zetas, a pasar a ser, la empresa o familia michoacana. Y seguían los años venideros, y las nuevas generaciones, y pasaban reuniones tras reuniones para llevar a cabo, sus planes de su organización y entonces, en el rancho de Genaro Gutiérrez Álvarez, alias El Cacahuate, hacían que por primera vez, el presidente municipal, de aquel entonces, Osvaldo Esquivel Lucatero, empezara a formar parte y estar al servicio, de los criminales, y asimismo, lo acompañaba Miguel Escamilla Ruiz, su secretario particular, como el inspector de policía municipal y toda su policía del municipio, para integrarlos a la nómina de dicha organización. Y empezar a corromper las autoridades. Asimismo, se venía planeando desde aquel entonces, postular a nuestro presidente actual, Luis Torres Chávez, a quien en un acuerdo que se dio en la bodega Ocallea, de La Goya, que él iba a dejar de traficar, para que estuviera limpio y asimismo, acordaron entre Chuy Torres, El Pollo, La Goya, Monín y el Culo Bajito y La María que ellos lo apoyarían, económicamente y por cada cargamento, que mandaron para Estados Unidos, ellos lo iban a apoyar con parte de dicho cargamento. Y entonces vendría el rompimiento de la familia michoacana, y el nuevo cartel, que uniera a asfixiarnos, los caballeros templarios, ya con un nuevo mando, Nazario Moreno González, alias El Chayo, y asimismo les vamos a dejar, un pequeño listado de las personas, que en realidad deberían buscarlos y requerirlos las autoridades, federales o asimismo para su extradición por la DEA, a todas esas personas, delincuentes, traficantes, extorsionadores, secuestradores, violadores y asesinos. Rigoberto Alcázar Valencia, alias La Goya. Jesús Torres Chávez, alias La Chucha o Chuy Torres. Alfonso González Godínez, alias La María. Alfredo Quintero Vargas, alias Monín. Manuel Ureña Orozco, alias Culo Bajito. Armando Alcázar, alias El Mocho, quien se fugó, del penal de Uruapan, hermano de La Goya. Amos García, alias La Mosca. Jorge Gutiérrez Magaña, alias El Morisqueto.
Rafael González Godínez, alias Leo. Francisco Javier Villanueva Pérez, alias Paquito Braques. Ruperto Villanueva, alias Pepín. Abel Macías, alias El Abelucho. Eladio Mendoza. Luis Torres Chávez. Presidente actual. Efraín Torres Sepúlveda, alias Pencho Torres. Asimismo, como los encargados de levantar y ejecutar a las personas, estos son los nombres de los sicarios. Julián Villanueva, alias El Perro Negro. Hugo Alberto Barragán Andrade, alias El Tacuache. César Barragán Andrade, alias La Puerca. Y el Momo, Barragán Andrade, alias El Momo. Isidro Barragán Saavedra, alias La Lluvia. A esas personas, son las que se deberían de detener e investigar, puesto que ellos son, los verdaderos criminales, y delincuentes. Asimismo como su extradición, con Estados Unidos, por la DEA.